Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. El pasado domingo empezamos con esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recalquemos cuestiones que tienen que ver con la propia carta. Tras escribir la primera, para que Timoteo arreglara cosas en el entorno de las iglesias de Éfeso, tenemos esta que es una carta final, corta, breve, reitera en ella varias veces el apóstol asuntos que tienen que ver con su percepción de la iglesia y la percepción de cada uno en la iglesia. Hemos sido puestos, tenemos deberes, debemos conservar cosas, pero como señala Calvino en una de sus exposiciones precisamente sobre las cartas llamadas pastorales, la Iglesia solo puede conservar cosas si ella misma es conservada, y es conservada por Dios. Por lo tanto, lo que se conserva lo conserva Dios, por mediación de su Iglesia, porque así lo ha querido. Y su Iglesia, además, de una manera que no tiene que ver mucho con la condición visible de la misma. Esa condición visible es una construcción que además tenemos metida en la cabeza culturalmente, que en no pocas ocasiones distorsiona nuestra vivencia de la Iglesia. La comunión de los santos, no pocas veces, se distorsiona, se estorba por la visión cultural, histórica, parcial, relativa, que tenemos de lo que es esa Iglesia o comunidad de los creyentes. Porque tenemos que vivir la comunión de los santos, en esa cosa creemos, pero cuando eso lo planteamos en un modo histórico organizado, eso puede ser relativamente malo, pero en muchas ocasiones es destructivo. Y si no, que se lo pregunten a la Iglesia de Roma. Y hay una percepción cultural de lo que es la Iglesia y de lo que es el cristianismo. Y eso, pues hay que tenerlo en cuenta, no podemos quitarlo de nosotros, pero sí asumir que la palabra de Dios no forma parte de eso. No depende. La palabra de Dios es libre, es de Dios en todos los siglos, y es creadora, y es fuerte, y es poderosa, y por eso somos guardados por esa palabra, o por la fe, como dice el apóstol Pedro, los herederos que son guardados, igual que la herencia, por el poder de Dios mediante la fe, para una herencia que no puede ser alterada, que no puede ser tocada por el ser humano, sino que está reservada en los cielos para nosotros por el Señor. Esa es la condición que tenemos, y esa condición la vivimos, y no hay más opción que vivirla así, pues en nuestra circunstancia histórica. Y eso, pues en muchos casos, ya digo que estorba, y es simplemente el modo de explicar continuamente y de recibir esa lección que el Señor conserva a su Iglesia en medio de dificultades. Y el apóstol Pablo continuamente lo dirá a Timoteo, que la situación es de poder de Dios, de que la herencia y la esperanza está reservada y guardada por Dios, pero eso en medio de dificultades. Dificultades que no vienen necesariamente de fuera de esa expresión social que es el cristianismo, sino de dentro. Y esto es lo que a veces se olvida. Se piensa que
el cristianismo, por ejemplo, tuvo sus problemas en las persecuciones que contra él hizo el Imperio Romano. Eso ni quita ni pone, es una circunstancia. El mal del cristianismo estaba en las congregaciones. El apóstol Pablo advierte a Timoteo, pero ¿qué diremos de la carta a los Corintios, de la carta a los Colosenses, de la carta a los Gálatas que hemos comentado estos domingos atrás? ¿El problema dónde estaba? ¿En el Imperio Romano? ¿En la ética social del Imperio Romano? ¿El problema era qué modelo de matrimonio había en el Imperio Romano? ¿El problema era el modelo social y económico del Imperio Romano, esclavista? Ese no es un problema. El problema que Pablo y la Escritura asume es que se ha quitado la presencia del Cristo resucitado y en su lugar se ha puesto un Cristo manejable de tipo humano, donde la gloria y las obras humanas tienen cabida. Ese es el elemento esencial. Y eso lo vamos a tener que ir mirando una y otra vez. Ya lo hemos visto en la carta a los Gálatas, y asumiendo al mismo tiempo, porque no tenemos más remedio que hacerlo, que el cristianismo hoy y el cristianismo protestante también, y el cristianismo reformado también, en muchos casos ha caído en esa trampa de asumir que la Iglesia y lo que ella tiene que conservar, que a ver qué será, ¿qué tiene que conservar la Iglesia? Eso es una pregunta curiosa que habría que decirle a muchos pastores, ¿no? Oye, ¿qué hay que conservar? Y nos llevaríamos la gran sorpresa de que muchos pondrían cosas muy raras, ¿no? Pero esa obra, ese testimonio, esa palabra del Señor, que no es una palabra escrita y traducida necesariamente, es la palabra viva que está ahí, que sigue obrando poderosamente. Bueno, pues eso hay que conservarlo, y para eso, ya decimos, el Señor tiene que conservarlo, y si no, no hay manera. ¿Y eso qué es? Pues que en Cristo Jesús y en su obra todos nosotros estamos perfectos, que no hay condenación. Como hemos leído, que hay una fe, y estas cosas, dice Pablo, yo a ti te las escribo, a este colaborador Tito, que hay una fe conforme a algo que tiene que ver con lo que en la Escritura es esencial y se ha olvidado en el mundo protestante, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, y todo esto en la esperanza de la vida eterna. Y esto es lo que tenemos aquí en Timoteo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa promesa de la vida anunciamos. ¿Y esa promesa de la vida de qué depende? ¿De una organización, de una estructura, de grupos de oración, de una ética social humana? No, todo eso puede ser interesante, siempre relativo, a veces destructivo, pero puede ser interesante. Todo eso depende de Dios. Fijaos, ese es el gran problema. Es asombroso que eso se tenga que asumir como un problema, que anunciar que todo depende de Dios y que la salvación depende de Dios, que eso sea un problema. A ver, entonces, ¿qué tenemos que conservar? ¿No es eso? ¿No es ese el evangelio que Pablo dice a Timoteo que tiene que conservarlo, en base al cual él había trabajado y recomienda a Timoteo que obre en consecuencia cuando él está en Éfeso? ¿No es ese el evangelio que él ha predicado y que le dice a Tito que tenga en cuenta ese evangelio y conforme a eso organice las cosas en Creta? Pues eso es. ¿Y nosotros qué somos? ¿Más listos? ¿Dónde estamos? Pues en lo mismo. El pasado domingo puse el ejemplo, que creo que es útil, de cómo tenemos deberes de actuar en situaciones, cuando hay situaciones
en la vida cercana de la Iglesia tenemos que actuar, pero siempre sabiendo que nuestra actuación y lo que de ella salga será relativo. No se transforma esa actuación y sus consecuencias en algo esencial del Evangelio. Son cosas siempre relativas. Y, por ejemplo, tenemos ese episodio notabilísimo de cómo una iglesia gentil, nueva relativamente, de muy poco tiempo, como era Antioquía, tiene un problema porque han venido algunos de Jerusalén diciendo que para ser salvos no era suficiente la obra de Cristo, sino que había también que circuncidarse y guardar la ley, las ceremonias de la ley. Y bueno, aquello produjo una discusión enorme. Se dijeron de todo, seguramente con la voz chillando, o sea que las cosas cuando son de vida o muerte tampoco puede estar uno ahí con un lenguaje políticamente correcto. Y se decidió que fueran a Jerusalén para tratar el asunto con la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, donde estaban los apóstoles, de donde había venido el Espíritu Santo, y allí vuelven a tener una discusión enorme. A ver, ¿qué organización de iglesia tenemos ahí? Ninguna. ¿Cómo se hacen las cosas? Organizadamente, porque algunos de Antioquía fueron enviados. ¿Cómo se hizo eso? No sabemos ni nos importa. Es decir, ante una situación se actúa. ¿Y el resultado cuál fue? Pues una bronca enorme en la iglesia de Jerusalén, una discusión allí notabilísima. A estos de Antioquía los reciben allí los ancianos y los apóstoles, tienen unas discusiones tremendas y al final se dice: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que a los nuevos convertidos de los gentiles solo se les diga que, hombre, que se abstengan de algunas cosas que son muy de tropiezo cultural para los judíos. Y alguno puede decir: oye, fenómeno, porque además allí estaba el Espíritu Santo, aquello se organizó por los apóstoles, ¿qué más queremos? Una iglesia con poderes del Espíritu Santo para obrar milagros, sanidades, los apóstoles. Alguno diría: oye, yo lo firmo, esa es la iglesia que yo quiero. Pues esa es la iglesia igual que la que tenemos y los problemas no van a desaparecer. Desapareció el problema de esa falsa enseñanza de algunos que procedentes de Jerusalén iban a las nuevas iglesias diciendo que era necesario circuncidarse. No desapareció. Se tuvo la reunión y era lo que había que hacer. Pero lo que se hizo no es un elemento sustancial que luego produzca un resultado sacramental. Y esto es una lección para el futuro que me parece nos aprendió mucho. Y como decía antes, tenemos un espacio cultural que no es reproche, es simplemente porque lo tenemos. Y en ese espacio pues se incluye un modelo eclesiástico que está muy vinculado, y eso es así en nuestro contexto, a la Iglesia romana, por motivos diversos. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, oye, que nos han pintado, sobre todo en las películas estas de Hollywood y, en fin, en la propaganda, que las persecuciones casi se hicieron en la Iglesia de Roma? Como es verdad que allí al Coliseo alguna vez, no siempre, alguna vez llevaban a alguno, pues vaya que todas las persecuciones se hicieron contra la Iglesia romana. Eso es falso, sencillamente es falso. La Iglesia de Roma no fue una iglesia relevante, socialmente relevante, hasta que pasó bastante tiempo. Los 2 primeros siglos, 200 años, con todo lo que eso suma, pues vemos que el cristianismo se ha extendido, ha crecido en lo que hoy es Oriente, en lo que hoy sería, fijaos, Siria, Turquía, donde están esas circunstancias tan adversas actualmente. He comentado, y no está de más recordarlo, cuando se habla de los mártires, hombre, uno puede mencionar pues a Ignacio, a Policarpo, algunos así, que eran obispos, que eran predicadores, pero luego el aspecto del libro de los mártires,
Pues se inicia normalmente con Perpetua, que como los mártires son santos, nadie sabe por qué, bueno, pues Santa Perpetua. Y siempre se añade y felicidad. Esta Perpetua, que murió evidentemente en una persecución y tenía una esclava, Felicidad, que estaba allí. Oye, en el año 202 o 3, ahí empieza. Y el concepto lo mantenemos. Oye, ¿dónde estaban esa gente? ¿De qué iglesia eran? De la iglesia de Cartago. Vaya, que no eran blanquitas de Finlandia, seguramente eran morenas, bastante morenas. Cuando se reúnen los obispos en el concilio de Nicea, año 320 y tanto, allí los representantes de la cristiandad, ¿qué pinta pensamos que tendrían? Pues medio árabes, diríamos hoy, eran africanos. Allí habría gente muy morena, alguno moreno, y desde luego ninguno que tuviera que echarse crema porque se iba a quemar en aquella reunión. Eso es una realidad, pero eso a veces se olvida. Y luego nos han planteado una cuestión de que todo se centra en Roma, olvidando incluso la otra parte de la cristiandad, que es, bueno, las iglesias orientales, lo que sería Bizancio, olvidando cosas fundamentales. Y es que el cristianismo se desarrolla en esa zona de Oriente, ahí están los concilios, ahí está el lenguaje, ahí están los textos que luego se usan para hacer las traducciones, hasta el día de hoy, y eso se suele olvidar. No lo olvidemos, porque si lo olvidamos, ya de entrada tendremos una percepción falsificada del espacio eclesiástico en el cual vivir nuestra comunión de los santos, que tiene que ver con la historia pasada y con los santos, vaya, que no están en Roma, los santos que estaban en Cartago, que estaban en otras partes, y que la condición normal que percibimos es que era una cristiandad enormemente corrompida. Y eso es así. Oye, que la apostasía no es que vaya a venir no sé cuándo, es que la apostasía empieza, y Pablo lo dice, estos son ya los últimos tiempos y la cosa está cruda. Y habrá gente que tenga esta moralidad falsificada en la que tendrán apariencia de la verdad, pero negarán la eficacia de la verdad misma porque no la tendrán acompañada de la piedad. Eso ya se da con el nacimiento del cristianismo. Hay un escritor que he mencionado alguna vez, que dice que precisamente en el momento en que aparece una iglesia local, se instala en algún sitio, allí el diablo también ha instalado la suya, dentro además, en la misma caseta, en el mismo espacio, allí está. La Jerusalén celestial, pues esa es la que tenemos todos, los creyentes, a ella nos hemos acercado, pero la Jerusalén terrena, ¿dónde está? Por ahí, en medio siempre. Y esto es algo constante hasta el día de hoy. Y eso debe tenerse en cuenta. Entonces, ¿cómo vivimos la comunión de los santos? En un espacio histórico relativo, con la cristiandad que nos ha tocado, pero en Cristo lo vivimos en la elección de su pueblo, en el poder de esa palabra que salva. Y eso anunciamos. Y esa salvación no depende de nada que esté en el ser humano. No hay una llave en el ser humano que abra o cierre para esa salvación. Eso lo hace Dios como Él quiere. Y hay que pensar, mira que decir esto y que esto sea ofensivo para tantos y tantos evangélicos, que Dios hace lo que Él quiere, oye, eso sería lo normal, porque ¿cómo va a ser Dios si no hace lo que Él quiere? Y ese querer también está en la salvación. Hay un autor que ha escrito un libro muy interesante sobre Lutero, que precisamente comenta algo evidente. Durante mucho tiempo, en los padres de la Iglesia, en la Reforma, cuando se hablaba de los creyentes, a veces se decían los santos, en la Escritura muchas veces se usa ese término, que ya indica elección, porque santo es aquel que había sido puesto, no aquel
que por su propia condición había adquirido algo. El santo era el que había sido colocado en un lugar, y esa es la esencia de la voluntad de Dios con nosotros. Y ese lugar es de justicia, santidad, puesto por Dios. Pero era común el término para referirse a los creyentes de elegidos, los elegidos. Y eso no significaba ningún proceso mental de discusión escolástica sobre la elección, la predestinación, la soberanía de Dios, los atributos de Dios en un sitio o en otro. Eso que se lo quedaran los listos de la teología. Pero el común del pueblo, pues ellos asumían que eran elegidos, porque si no, a ver cómo estaban en el sitio que estaban, elegidos por Dios. Y ese era el consuelo, esa era la garantía de que serían conservados hasta el fin. Y eso era común en la vida de los creyentes, es común en el criterio interno de los creyentes hoy, y fue común en la Reforma, en lo que llamamos Reforma Protestante. Eso era algo evidente. Además, era el elemento clave para contrarrestar las doctrinas de Roma. Sin eso no había rechazo de Roma. Bueno, y así quedó el asunto. Pero luego la expresión religiosa del protestantismo que siguió hasta nuestro tiempo, ¿qué tenemos en eso? Y esto tiene que ver con las enseñanzas de Pablo a su colaborador Timoteo. Porque estas cosas de la Iglesia tienen que ver con que se viva la Iglesia, como Pablo dice que está en ese tiempo. A Tito le ha dicho que hay cosas que corregir en Creta. En la primera carta a Timoteo le dice, hombre, que a ver cómo se arregla él en la Iglesia, que es la casa del Señor, la columna y baluarte de la verdad, etcétera. Y eso se les está diciendo a gente que tienen un contexto eclesiástico oriental. Por eso comentaba, oye, no lo olvidemos, que allí está el desarrollo del cristianismo, lo queramos mejor o peor, y que luego la Iglesia de Roma, esta parte latina, aparece ahí un poco como teniendo una presencia que va aumentando hasta convertirse en papado, y eso hasta el día de hoy. Pero, ¿cómo se contrarresta ese poder eclesiástico? Con la elección. Es que la elección de Dios echa por tierra toda la moralina, la virtud humana, la gloria humana, el sacramentalismo, el sacerdotalismo, el aspecto de templo, porque ya no hay espacios sagrados donde uno adquiere cosas. Eso pasaba en los ritos de la ley, sino que tenemos la propia presencia de Cristo con nosotros. Y cuando digo eso, digo con nosotros. Y aquí en esta iglesia siempre repetimos, y ese nosotros incluye a cualquiera que el Señor haya querido, desde el niño recién nacido hasta el viejito que ya no sabe dónde tiene la mano derecha y la mano izquierda. Eso lo hace Dios, y esa comunión la produce Dios, y está el poder del Espíritu Santo en ella, y esa es la comunión única que vale, no la comunión a través de signos externos. Y anunciar esto hoy es un problema, pero un problema, por supuesto, frente a Roma, pero también en las iglesias evangélicas en general y en muchas protestantes reformadas también. Oye, esto sería una especie de negación de la evangelización o de no sé qué cosa. Bueno, pues eso es lo que hay. Y he comentado, uniendo en este sentido mi comentario al de otros, con bastante asombro, porque había algunos de los que, en fin, colaboramos en algunas actividades, que pensaban que el mundo evangélico, el pueblo evangélico en España, pues en el año anterior, en el 17, oye, al recordar la Reforma, pues ahí se harían cosas notables, interesantes, y luego se encuentran con que la estaban conmemorando gente de algunos comités cuyos directivos no tenían ni idea de la Reforma.
Eran gente carismática, pentecostal, un poco de estos que van por libre. Nada que ver con la Reforma. Bueno, pues estos eran los que explicaban la Reforma. Uy, las 5 solas se dijeron por todas partes, sin saber de qué iba el tema. De Lutero se habló algo, pero sin conocer nada de Lutero. En fin, esas circunstancias están ahí, ni siquiera son reproches, simplemente exposición. Bueno, pues eso denota que efectivamente hoy la visión eclesiástica de mucha parte del pueblo evangélico se ha falsificado y se pretende una conservación de la verdad, de la Santa Escritura, inspirada por Dios, de no sé qué cosas, en un contexto en el que Cristo es un Cristo menor, en el que Él no salva a nadie, ni puede salvar como Él quiera, sino que hay que hacer no sé qué, tener no sé cuánto. Pues eso es negar la propia palabra de Dios para salvación, aunque digan que luego creen en ella y que es inspirada, todo lo que se quiera. Y esto es lo que tenemos, y esto hay que reiterarlo, y desde luego lo vamos a reiterar muchos domingos, porque ¿cómo entender al apóstol y hablar de las cosas del apóstol respecto a la Iglesia que él tiene en ese momento, un poco antes de morir, y decir, no, pero eso era antes, ahora ya se arregló? Hombre, arreglarse no, esto ha ido a peor. Por lo tanto, tendríamos que estar muy alerta para aquellos que introducen herejías destructivas, para aquellos cuya palabra carcomerá como gangrena, enseñando estas cosas y aquellas otras, o como Pablo le dice a los ancianos en su despedida de aquel contexto de Éfeso en Mileto, oye, mira que de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, que no tendrán consideración con el rebaño, y esto es lo que hay, y ante esos encomiendo a la palabra de Dios y su poder, pues eso es lo que hay. Y si eso era allí cuando estaban los apóstoles, ¿qué pensamos? ¿Que luego con la organización de la Iglesia ya se solucionó el problema? Evidentemente no. Y ahí tenemos una circunstancia actual en la cual también tenemos nosotros nuestras responsabilidades. De alguna manera podríamos ponernos un poco, hombre, saltando con una condición anacrónica del tiempo, tendríamos que ponernos en una situación semejante a la de los creyentes en Antioquía. Oye, resulta que nos están diciendo, y gente que habla de la verdad y que dice que cree en la Escritura, que cree en toda la ortodoxia de las confesiones, protestantes, etcétera, nos están diciendo que para creer en Cristo y tener los resultados de la obra de Cristo es necesario, pues, hombre, no circuncidarse, eso no nos dirán, pero sí la práctica de unos deberes que llamarían, yo qué sé, una ética moral, una ley moral, cualquiera sabe, porque muchas cosas se dicen, y que sin eso la obra de Cristo no vale, y que por lo tanto hay que plantearle a la gente que se metan en ese contexto y desde ahí ya se encontrarán con Cristo. Eso que siempre repito es totalmente jesuítico. Preparar la mente, que la mente se arrepienta, que reconozca su pecado y tal, para luego ir a Cristo. Eso suena muy evangélico, pero eso es jesuítico, eso es diabólico. Eso es como decirte, mira, tú resucita, arréglate y luego vas al Cristo, que está en la cruz. Hombre, pues si tengo ese poder, ¿para qué quiero yo al Cristo? No, el Cristo me saca a mí de mi muerte, y me saca de mi muerte, y yo no tengo otra cosa excepto muerte, y yo y cualquiera, y Él se ha hecho muerte por mí y por eso me saca de la muerte. Y ese es el Evangelio, y esa es la palabra buena que le llega al oído de aquel que se ve en la muerte, y por lo tanto eso es una buena noticia, y eso es lo que tenemos que conservar y proclamar. Y diciendo y proclamando esto, ¿qué resultados habrá? Hombre, espero que a nadie se le ocurra decir, mira, si consiguiéramos tener pues un programa en televisión o hacer unas conferencias para que nos reuniéramos allí los pastores o no sé cuántos y allí discutiéramos estas cosas y todos aceptaran esto, entonces teníamos la solución. No. En Jerusalén se reunieron con los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo en esa época manifestado en milagros y portentos, y no salió nada que solucionara el problema.
pero el deber de hacerlo estaba. Y, hombre, tampoco fue inútil. El trabajo en el Señor nunca es inútil, eso está claro. Pero no pensemos que nuestro trabajo es lo que fabrica luego la santidad de la Iglesia o la prosperidad de la Iglesia. Que no es así. Por eso la experiencia del creyente, y esto parece mentira que haya que repetirlo, la experiencia del creyente es que el crecimiento, algunos dirían el progreso en santidad, ¿no? ¿Cuántas cosas han inventado para hablar de la santidad, en fin, para dejar obras humanas en la cruz de Cristo? En fin, para esto el diablo ha sido muy experto, está muerto y condenado, evidentemente, está ahí, no tiene poder, pero ha metido ahí unas falsificaciones enormes. En la cruz poner algo de la obra humana para que la cruz se sostenga. Bueno, pues en este caso, ¿cuántas veces tendremos que referirnos a que la experiencia del creyente en el paso del tiempo no es, en su experiencia, en su análisis, no es que se acerca a Cristo y a la santidad, no es un progreso en la experiencia, ya digo, natural, normal, de la conducta, no es un progreso, sino te das cada vez más cuenta de que estás más lejos. Estás más lejos. Esa idea de que uno, bueno, cuando tiene 25 años, ve todavía un camino enorme en la experiencia religiosa para acercarse, pero ya cuando tiene 90 o 100, bueno, ya ese se ve cerquita. ¿Qué va? La experiencia del creyente es la experiencia del pecado, la maldad del pecado, y tú vas diciendo, pero bueno, esto es imposible, yo cada vez me veo más lejos. Si por mi conducta fuera, no me acerco cada día, me alejo cada día. Y en medio de todo eso luego viene, claro, el Evangelio, poder de Dios para salvación, que no ya cuando tienes 90 años, cuando tienes los que tengas, te dice no hay condenación. No hay nada en el creyente que produzca condenación. No hay nada, ni arruga, ni mancha, ni cosa de qué avergonzarse. Pero eso, ¿cómo? ¿Por el análisis de mi conducta? No, por la obra de Cristo, que es lo que tengo. Y ahora, al final de mis días, ¿qué tengo? ¿Una mejor vida? ¿Qué tengo? ¿Algo valioso que puedo poner allí al lado de la cruz de Cristo para que forme parte de ella? Hombre, eso es lo que la Iglesia de Roma dice. No tengo nada. Como en el principio, al final, no tengo de mí mismo nada, excepto muerte. ¿O es que yo ahora tengo algo que no sea de Cristo? Hombre, y si es de Cristo, vamos a ver, es suyo, vaya, no es que yo lo tenga, es suyo. ¿Qué tengo que no sea el Espíritu Santo en mí? ¿Tengo algo? ¿Y eso qué es? Lo que Dios me ha dado. Y lo tengo yo con 90 y lo tiene ese niño con 1. Porque es el mismo Espíritu, es la misma salvación. ¿O es que yo en la presencia del Señor con 90 años tendré allí una comprensión especial en el ámbito de los creyentes alabando al Señor por toda la eternidad? Yo tendré allí algo especial y ese niñito no. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, igual que el niño, que es lo que produce esa comunión, la comunión del Espíritu. Las cosas de nuestro tiempo y nuestros deberes están ahí, como he puesto el ejemplo de lo que hace la Iglesia en Antioquía cuando ve el problema. Pues acudir a la Iglesia de Jerusalén y allí discutir. Y eso es algo que tenemos que hacer también hoy. ¿De qué manera? Pues tampoco sabemos, porque los de Antioquía sacaron aquella conclusión, podían haber sacado otra. Yo qué sé, estas son cosas de la circunstancia, de cada uno, lo que mejor le parece a uno y a otro, de la comunidad, esa comunidad eclesiástica que no tenía organización. Oye, pero que ya vemos que el apóstol Pablo va a esa iglesia que lo había enviado para dar cuenta de las labores que había realizado. Eso que era un comité de misiones, eso que era una organización, cuando sea menester habrá esa organización, siempre relativa, muchas veces más de estorbo que de edificación, pero se hacían las cosas ordenadamente y punto, y eso es lo que hay también en nuestro tiempo.
Pero fijaos, nuestro deber, ya mencioné cómo este año pasado, el 17, pues lo que quedó claro es que las iglesias evangélicas de toda pinta celebraron más el libre albedrío de Erasmo, para entendernos, que la voluntad esclava de Lutero. Tú vas con la voluntad esclava de Lutero a una iglesia y te dicen que eres yo cualquiera sabe qué. Y tú vas con el libre albedrío de Erasmo y te dicen pasa, pasa, que tú eres de los nuestros. Entonces celebraron un quinto centenario de la Reforma valorando a Erasmo y poniendo a Lutero en el quinto puesto o por allá escondido, pues hombre, denota que algo ha pasado en ese cristianismo protestante para que las cosas sean así. Pero tenemos nuestro presente, estamos en el 18, si no tengo mala memoria. El año que viene será el 19. Para el año que viene ya, bueno, hay algunas cosillas porque se cumple el 450 aniversario de la edición de la Biblia del Oso, la traducción de Casiodoro de Reina. Bueno, hombre, habrá que hacer algo, qué duda cabe. Ya está uno asustado, porque si con la Reforma se ha alabado a Erasmo y a la Contrarreforma, por los que tendrían que llevar ese nombre de protestantes, pues imaginaos lo que puede pasar ahora, ¿no? Con Casiodoro de Reina encima, ¿cuántas veces se repetirá que él no pudo estar en Ginebra, no pudo soportar Ginebra, porque Calvino allí era tan malo, y cómo lloraba cuando pasaba al lado de donde quemaron a Servet? Eso te lo dirán a cada paso. Hay que equilibrar. Me parece que no pasó muchas veces donde quemaron a Servet. Eso era un sitio donde no se pasaba, por cierto, y él estuvo allí creo que ni un año, por lo tanto mucho tiempo no tuvo. Habló una vez, creo una sola vez, con Calvino, pero bueno, Calvino, hombre, ese no se puede meter ahí. Entonces tendremos Casiodoro de Reina, y que fue perseguido por los calvinistas en Londres, y es verdad que hubo gente que no podía ser más tonta, que fastidió a Casiodoro de Reina y que pertenecían a grupos más o menos llamados reformados o calvinistas. Pero, hombre, que no se olvide que su apoyo fue precisamente de gente calvinista, y que él, que le dio el dinero para editar la Biblia del Oso, era un judeo converso de origen español, calvinista, que él amparaba allí a la comunidad dispersa y la comunidad de refugiados calvinista o protestante, las cosas que creían, y que Cipriano de Valera, hombre, el que también revisa esa Biblia, pues antes había traducido al castellano la Institución de la Religión Cristiana de Calvino, donde él pone que eso lo hace porque ve que España con eso tendría un gran bien. Habría que ver hoy a estos pastores que se llaman protestantes, reformados, calvinistas, ¿quién ha leído la Institución de Calvino? No pasa nada, si no se lee, pero ¿quién la ha leído? ¿Quién la usa? ¿Quién la conoce? Pues eso es lo que hay, que los que tienen teóricamente que defender algunas cosas, los textos fundamentales de esas cosas en la historia, ni siquiera lo conocen. Y ya digo, ese es el 19, pero estamos en el 18. Entre el 18 y el 19 ocurrió un hecho que merece no celebrarse, al menos tratarse. Nosotros tenemos, porque somos así, todo tipo de confesiones. Nuestra iglesia es pequeña. ¿Y para qué vamos a quedarnos cortos? ¿Qué confesiones tenemos? Las que sean menester. La confesión de Westminster, catecismo menor, mayor, también si hace falta. La confesión bélgica, de los Países Bajos. Catecismo de Heidelberg, que lo estudiamos, y muchas veces hemos hecho series de sermones sobre las propuestas que hace el catecismo. Y los cánones de Dort, esos famosos 5 puntos del calvinismo, también son parte de nuestra confesión. Bueno, pues el 18 y el 19 es el 400 aniversario de ese sínodo, de cuando en Holanda se celebró el sínodo de Dort. Es decir, que este año, en teoría, sé que en algún sitio se ha hecho algo, en Holanda es lógico, en algún sitio de la zona del norte se ha hecho algo. Pero ¿y en España?
Oye, las iglesias reformadas no han tenido ocasión de decir, oye, vamos a reunirnos y a tratar durante varias sesiones de lo que significó el sínodo de Dort. Porque claro, ahí están los llamados 5 puntos, de los que muchos hablan luego y presumen. Pero el contexto donde se hizo, ¿por qué se hizo? Aparte se hizo también una pequeña fórmula de organización de la Iglesia. Y eso sería muy relevante, porque nos pondría, 100 años después de las tesis de Lutero, cómo estaba el cristianismo y cómo estaba el cristianismo en el contexto de Holanda. Un contexto peculiar. Y que luego esos artículos pues han sido muy usados porque son los llamados 5 puntos del calvinismo, el tulip, ¿no? ¿Se ha hecho algo? ¿Interesa hacerlo? No se sabe. Para el año que viene, es verdad, nosotros en lo que podamos, pues en relación con otras actividades, se tendrá que plantear esa cuestión, que es una cuestión dolorosísima. Es una cuestión de profunda reflexión. ¿Qué ha pasado en la comunión de los creyentes en el inicio de la Reforma para que en 100 años se produzca la circunstancia que dio lugar a esa convocatoria del sínodo por los estados generales, además, por los políticos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se persiguió a los que tenían otra opinión? ¿Qué pasó realmente? Porque esos luego fueron puestos en sus sitios. ¿Qué pasaba ahí? Pues ahí pasaba que la verdad según la fe de los elegidos de Dios, que Pablo usa para explicarle a Tito de qué va el asunto, por la cual él tiene que organizar las cosas en Creta, por lo que él habla a Timoteo, por lo que él habla en las cartas suyas, pues eso se había transformado en un vehículo de especulación racional, por una parte y por otra. Y así se instaló en el cristianismo protestante. Y lo que en principio era una doctrina de consuelo y de edificación y de evangelización, se convirtió en un proceso de lógica teológica, de argumentos, donde la verdad fue falsificada y se pretendió mostrar una verdad que ya era la fábrica que habían construido los hombres, y en esa fábrica pusieron a Dios, y en esa fábrica pusieron la Iglesia, y en esa fabricación pusieron la comunión de los santos. Y la comunión de los santos se tenía ahí. Eso es una ruina. Esos 5 puntos, pues sí, pueden valorarse, tenerse, son verdad. El contexto donde se producen, eso es una miseria del cristianismo. Y estas cosas se deberían tener en cuenta. No para rechazar esos 5 artículos, sino para colocarlos en su sitio y decir, aquí la Iglesia sigue existiendo guardada por el Señor, pero ya es una calamidad, es un destrozo. Y no pasa nada. Nos quedaremos con los 5 puntos, diremos que está muy bien, que esto es así, con todos los matices que se quieran del lenguaje humano, pero también diremos, oye, lo que allí pasó, eso no tiene nada que ver con un cristianismo vivo. Allí hubo mezclas de todo. Y tendríamos que verlo como muchos lo vieron, con lágrimas. Y eso es conforme a la piedad, esa verdad conforme a la piedad que luego desaparece, y es una verdad conforme a la teología, una verdad conforme a la especulación. Y siempre decimos, para eso ya está Roma, con sus derechos canónicos y sus teorías. Pues bien, es todo un síntoma. Oye, algo fundamental en la Reforma tiene en este año, hombre, no pasa nada, pero 400 años siempre son fechas así puntuales. Es verdad que uno puede decir, oye, como fue el 18 y el 19, empezó en mayo del 18 y terminó el 19,
pues todavía tenemos espacio para decir el inicio o el final. Vale, pero pensad, ¿ha habido en el mundo reformado interés por discutir, por tratar la cuestión? A veces simplemente de una manera absurda, como diciendo esto es así y lo demás es todo error, pero el contexto ha desaparecido. Y es muy interesante observarlo, porque ya nos demuestra que lo que era el vigor de la Iglesia en el inicio de esa reforma ha desaparecido y se ha constituido en una Iglesia que funciona y que hay que conservar algo en ella, pero que es una organización. Eso no puede ser. Eso dura 3 generaciones o 4, sencillamente. No nos vale, pero hay que decirlo y hay que conocer por qué eso se había estropeado. Y de estas cuestiones hablaremos porque tenemos que hablar de la Iglesia del Señor, que es la nuestra. Y seguiremos, si Dios quiere, comentando estas cuestiones porque esto es lo que concierne a la fe de los elegidos de Dios. Y en ese concepto pues lo seguiremos usando y hablaremos de los elegidos y hablaremos de la predestinación y hablaremos del Señor soberano que hace todas las cosas como Él quiere, que de su voluntad nos ha hecho renacer. Y eso lo haremos al mismo tiempo que decimos, el sínodo de Dort produjo unos artículos de respuesta a otros, pero el contexto era calamitoso, destructivo. Ya se indican ahí señales de destrucción de la Iglesia. Y lo podremos seguir diciendo al mismo tiempo que decimos los elegidos de Dios, el poder de Dios para salvación y anunciando a ese Cristo que como Dios también nos ha elegido y que nos llevó con Él en la cruz porque habíamos sido puestos en Él desde la eternidad y nos llevó con Él en la cruz y ahora se encuentra en la historia cada día, cada siglo, también en el presente, con aquellos que Él llevó en la cruz. Y esto es por el Espíritu. Ahí nadie quita ni pone. Es el poder de Dios. Aquel que en cada instante y ahora en cualquier lugar y ahora entre nosotros tenemos a ese Cristo que nos llevó en la cruz y que está con nosotros como primogénito en la congregación y en la celebración de este culto. Y esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y la organización, decentemente y con orden, ¿vale? Pero relativa siempre, siempre temporal, siempre se puede cambiar. Eso es lo de menos. Busquemos como Iglesia precisamente la gloria del Señor. Hablemos de eso. Reconozcamos el poder del Señor en nuestra vida, con nuestros hijos, para que ellos crezcan apoyándose no en una fórmula de moral humana, sino en la fórmula de la fe, que tiene también una manera de conducirse, que duda cabe, y unos propósitos. Pero eso, cuidado, vamos a dejarlo sobre la marcha y centrémonos en lo único que es el fundamento que no puede romperse, que es Cristo el Señor. Y si Dios quiere, pues de estas cuestiones seguiremos mirando el próximo domingo y alegrándonos y gozándonos en la fe de los elegidos de Dios. Amén.